Bien, entonces vamos a comenzar. Aquí les presento una pequeña definición. Textualmente dice: el análisis de la varianza es una técnica estadística muy poderosa para el estudio del efecto de uno o más factores sobre la media de una variable. Bien, esto es textualmente. Vamos a pasarlo a verlo gráficamente, todo lo que esa parte de que les leí. Bien, aquí tenemos un ejemplo. Tenemos una persona aquí con un cuerpo de físico-culturista, y tengo dos factores, factor 1 y factor 2, y tengo lo que es interacción de dos factores. Bien, entonces lo que hace el ANOVA de dos factores, nos va a indicar si para que esta persona tenga este cuerpo, nada más interviene un factor, que en este caso sería factor 1, sería la alimentación. Si nada más este factor es el que interviene para que esta persona tenga este cuerpo, o si en lugar del factor 1, a lo mejor hay un factor 2, que puede ser el ejercicio, y el factor 2 sea nada más el que influya para que la persona tenga este cuerpo. O en su caso, que los dos factores, tanto factor 1 como factor 2, tengan una interacción y eso conlleve al cuerpo de esta persona. Entonces el ANOVA nos va a indicar, en este caso es de dos factores, ANOVA de dos factores. Aquí tenemos factor 1, factor 2. Nos va a decir, tu factor 1 es el que influye, o en lugar del factor 1 puede ser el factor 2, o en su caso ambos factores. Eso es el ANOVA de dos factores. Aquí tenemos otro ejemplo. Tenemos un carro, bueno, una persona que va a ir, por ejemplo, no sé, a Poza Rica, ¿no? Y el tiempo que él se lleve en ir de aquí de Huachinango a Poza Rica va a depender, y aquí yo tengo dos factores. Puede ser el factor 1, que sea el clima, o en su caso puede ser un factor 2, que en este caso el factor 2 puede ser la carretera, ya sea que se vaya por carretera federal o se vaya por autopista, o a lo mejor se va por brechas, no sé. Entonces, el tiempo que él determine en llegar puede ser por factor 1 o por factor 2, o en su caso puede ser por la interacción de estos dos factores, tanto el clima como la carretera. Aquí tenemos otro ejemplo de un agricultor. Para que él tenga una buenos alimentos o buenos frutas o lo que esté cosechando, se puede, por el factor 1, que en este caso sería el tipo de abono que él está aplicando, o no puede ser por el abono, a lo mejor podría ser por el tipo, la tierra, la ciudad donde él se encuentre, y el tipo de tierra determine el buen crecimiento de sus productos. O puede ser por la interacción de ambos factores, tanto de uno como el factor 2. No sé si hasta aquí ya me expliqué de qué se trata el ANOVA. Sí, profe. Sí, 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 sí. Bueno, bien, entonces esto es ya gráficamente. Vamos a pasar a un ejercicio. Este ejercicio es de una agencia de protección ambiental, y el cual busca determinar el efecto de dos métodos de tratamiento de aguas sobre la absorción del magnesio. Entonces aquí lo que queremos determinar es si el tratamiento 1 y el tratamiento 2 tienen que ver con la absorción del magnesio, o el tiempo en horas. Aquí tengo un tiempo de 1 hora y tengo otro tiempo de 2 horas. Entonces, en este caso, el factor A sería el tiempo y el factor B sería el tratamiento. O factor 1, tiempo, y factor 2, tratamiento. ¿Sí? Entonces, la absorción del magnesio a través de la ANOVA, vamos a ver si tiene que ver el tratamiento, o tiene que ver el tiempo, o ambos factores. ¿Va? Bien, entonces vamos ahí ya desglosando. El factor A, les mencionaba, va a ser el tiempo. El factor B, el tratamiento, o como se los expliqué en el ejercicio, factor 1 y factor 2. Estas son las tres conclusiones a las cuales nosotros tenemos que resolver.
La primera es hipótesis nula del factor A. Es decir, aquí me dice que no hay diferencia entre el tiempo y la absorción del magnesio. Lo que es el factor B, no hay diferencia entre el tratamiento y la absorción del magnesio. Y la interacción entre ambos factores me dice que no hay interacción entre el tiempo y el tratamiento del mismo que influya en la absorción del magnesio. Entonces, al final, con los resultados obtenidos, vamos a concluir si aceptamos estas hipótesis o no aceptamos estas hipótesis. Bien, estas son las fórmulas que vamos a ocupar. El significado de cada variable que vienen aquí, las tenemos en esta diapositiva. Aquí está el significado de cada una de las variables que vamos a ir utilizando en cada uno de las fórmulas. Estos son los primeros datos que debemos de determinar. N mayúscula, N minúscula, NI, NJ, Y punto punto. Asimismo también los promedios, tanto de tiempo 1, de tiempo 2 y los promedios de tratamiento 1 y tratamiento 2. Esta es la tabla, estas son las tablas las cuales debemos de ir llenando conforme vayamos utilizando las fórmulas. El primer valor que vamos a utilizar o el primer valor que vamos a determinar va a ser el valor del factor A, que es este, que es la suma de cuadrados del factor A. Así lo vamos a llamar, suma de cuadrados del factor A. Posteriormente vamos a hacer o vamos a determinar suma de cuadrados del factor B, después la interacción, la suma de cuadrados de la interacción y después la suma de cuadrados totales. Va a haber ejercicios donde a lo mejor ustedes ya les dan algún valor de estos valores, ya les dan alguno. En la siguiente clase les voy a explicar otro ejercicio y ahí se nos da el valor del error. Ese valor ya no lo tenemos que determinar. Ahora, si ustedes buscan en algunos libros o en algunos videos, algunos prefieren, antes de determinar estos valores, estos 4 valores que están aquí primero, prefieren encontrar la suma de cuadrados total. ¿Por qué? Porque la suma de cuadrados total siempre tiene que ser mayor que cada uno de estos valores, ¿sí? Entonces, si ustedes determinan el valor de la suma de cuadrados del factor B y el valor que les dé aquí es mayor a la suma de cuadrados total, ahí ya hay un error, ¿sí? Porque al final la suma de estos 4 valores, la suma de estos 4, tiene que ser igual a la suma de cuadrados total que aquí determinemos. Bien. Entonces vamos a comenzar. Vean, aquí yo tengo N mayúscula. N mayúscula es 12. ¿Por qué es 12? Porque aquí en los valores que me dio el ejercicio, yo tengo 12 valores o 12 muestras. Tengo aquí 2, 4, 6, 8, 10 y 12. ¿De acuerdo? Entonces son 12 muestras, por eso tengo 12. Ahora N minúscula yo lo tengo como 3. ¿Por qué 3? Porque por cada grupo, vean aquí, si yo hago una búsqueda cruzada, en el tratamiento 1 con el tiempo 1, yo tengo 1, 2, tengo 3 muestras. En el tratamiento 2 con el tiempo 1, tengo 1, 2, tengo 3 muestras. En el tratamiento 1 con el tiempo 2, tengo 1, 2, 3 muestras. Y por último, en el tratamiento 2 con el tiempo 2, tengo 1, 2, 3. Por lo tanto, en cada grupo tengo 3 muestras. Por eso pongo el 3. ¿De acuerdo? Ahora, NI es el número de datos por fila. Aquí tengo 6. Aquí donde tengo tiempo 1 sería una fila, todo esto. Y en el tiempo 2 tengo otra fila. ¿Cuántos datos yo tengo por fila? Tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo 6 datos por fila. Por eso pongo 6. NJ, número de datos por columna. ¿Cuántos datos tengo por columna? El tratamiento 1 es una columna, el tratamiento 2 es otra columna. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 datos por columna, por eso pongo el 6.
Ahora aquí en Y punto punto, igual, este es el promedio general. Y punto punto es el promedio general de estos 12 datos. ¿Sales? Es el promedio general de estos datos, de estos 12. ¿De qué otra forma podemos sacarlo? Si vemos aquí tenemos 4 grupos, ¿sales? Yo lo que hice, saqué el promedio de estos 3, que es 2.16. Saqué el promedio de estos 3, 2.03. Saqué el promedio de estos 3, 2.03. Y saqué el promedio de estos 3, 1.88. Yo puedo sumar estos dos valores y dividirlo entre 2 y voy a sacar el promedio del tiempo 1, que está aquí, 2.095. Para el tiempo 2, promedio del tiempo 2, igual, sume estos dos valores, estos promedios que ya había yo sacado aquí. Los sumé y los dividí entre 2, 1.955. Y en el caso de las columnas, que es el promedio del tratamiento 1, el promedio del tratamiento 1 sería todo esto. Es 2.16 más 2.03 y lo divido entre 2, 2.095. En el caso del tratamiento 2, ya sea que igual pueden sacar el promedio de estos 6 valores o, como yo le hice, saqué primero el promedio de estos 3 y luego el promedio de estos 3, que serían estos 2. Puedo sumar estos dos valores y los divido entre 2 y me da 1.955. ¿Hasta aquí alguna pregunta, duda? Sí, nada más me perdí un poquito con el Y punto punto, perdón. Ok, el Y punto punto es el promedio general de estos 12 datos. ¿De acuerdo? Simplemente sacas la suma de estos 12 y lo divides entre 12. Ah, ok. Y Sí, este es el gracias. promedio general. Los demás chicos, chicas, ¿todo bien? No, profe, todo bien. Bueno, vamos a continuar. Aquí ya vamos a empezar con la primera fórmula para determinar lo que es la suma de cuadrados del factor A. Esta es la fórmula, la que está aquí arriba. ¿Cómo la vamos a interpretar? Me dice que es una sumatoria. Tengo NI. Si recordamos, NI es el número de datos por fila. Y en este caso tenemos 6. Por eso yo pongo aquí el 6. Ahora, entre paréntesis, este es el promedio de la primer fila. ¿Cuál es el promedio de la primer fila? Pues es el promedio del tiempo 1. Esta es mi primer fila, el tiempo 1. Tengo 2.095, que es el valor que pongo aquí, menos el promedio general. El promedio general fue de 2.025. Esto entre paréntesis, pero elevado al cuadrado, tal y como me lo indica aquí la fórmula. Ahora más, ¿por qué más? Porque me está diciendo que eso va a ser una sumatoria. Ya saqué el promedio de la primer fila, que es el tiempo 1. Ahora voy a hacer lo mismo, pero con el promedio del tiempo 2, ¿sí? Que es 1.955. Por eso pongo 1.955 menos 2.025, que es el promedio general, elevado al cuadrado. Si yo tuviera aquí otra fila, que fuera tiempo 3, entonces agrego otro paréntesis y hago lo mismo. El promedio del tiempo 3 menos el promedio general elevado al cuadrado. Pero como nada más son dos, tiempo 1 y tiempo 2, por eso nada más esta sería una operación y esta sería la otra operación. Entonces, lo sumo, perdón, aquí hago la resta, este valor menos este valor y lo elevo al cuadrado y me da 0.0049. En la segunda operación igual, hago la resta y el resultado lo elevo al cuadrado. Igual me da 0.0049. Sumo estos dos valores, el 0.0049 más el 0.0049 y obtengo 0.0098. Y al último, este valor que ya tengo aquí, lo voy a multiplicar por 6 y me da 0.0588. Este sería mi primer valor de la suma de cuadrados del factor A. Por eso lo coloco yo aquí. Ahora hacemos lo mismo, pero para el factor B. Y va a ser la misma operación. Lo único que cambia es que en el factor B, en lugar de utilizar el promedio de tiempo, vean, aquí ya no tengo I, aquí ahora tengo J. Entonces ahora en J voy a utilizar los promedios, pero de columna.
Y los promedios de columna se refiere al tratamiento 1 y al tratamiento 2. Por eso pongo 2.095, que tengo aquí abajo. 2.095 es el primer valor que utilizo aquí, menos el promedio general. El promedio general vamos a seguir utilizando el mismo. Igual al cuadrado más YJ, en este caso sería el segundo promedio del tratamiento 2, 1.955, menos el promedio general, el igual elevado al cuadrado. Entonces hago las restas y elevo al cuadrado. Igual aquí hago la resta y elevo al cuadrado. Si ven, me están saliendo los mismos resultados que en el anterior. Entonces, la suma de cuadrados del factor B es 0.0588. Quedaría así. ¿Hasta aquí alguna pregunta con las fórmulas? No. ¿Los demás, chicas? No, profe. Bueno. Vamos a sacar ahora la interacción de A con B. Igual aquí chequen la fórmula. A lo mejor se ve un poquito, se ven muchos números, pero realmente está sencilla. Vean, aquí yo tengo un tercio. Este 1 siempre va a estar. Lo único que va a cambiar va a ser este valor, el denominador, ¿sales? Porque aquí va a ir el número de muestras que yo tengo aquí en el ejercicio. ¿Cuántos números de muestras habíamos determinado que eran? Que nada más eran 3. Esta 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿sales? Entonces, ese 3 o ese número de muestras es el número que va a ir aquí, en esta parte, ¿sales? Entonces aquí ya se queda como un tercio. Un tercio va a multiplicar al resultado que me dé entre los corchetes que tengo aquí en color rojo. ¿Sí? Ahora, ¿qué va a ir entre estos corchetes? Pues vamos a sumar los 3 o las 3 muestras de cada grupo. Es decir, vean, aquí yo tengo estas 3 muestras que les estoy señalando con el mouse. Estas 3 muestras son las que yo tengo aquí y que voy a sumar. Primero las sumo y después lo voy a elevar al cuadrado. Estas 3 muestras que yo tengo aquí son estas 3 que tengo aquí en este grupo. Igual las sumo y el resultado lo voy a elevar al cuadrado. Estas muestras, estas 3 que están aquí abajo, son estas 3 que tengo yo aquí. Y por último, estas 3 muestras que le estoy señalando aquí arriba son las que yo tengo acá. ¿Sí? Entonces voy a sumar las 3 muestras de cada grupo. Aquí son 4. Y esa va a ser una operación entre este corchete. Vean, aquí ya sumé estos 3, me da 6.5. El 6.08 es la suma de estos 3. El 6.08 que tengo aquí igual es la suma de estos 3. Y el 5.65 es la suma de estos 3. Eso es la operación entre el corchete. Bien, ahora, este valor de 12.58, 11.73, ¿cómo los determiné? Este 12.58 que yo tengo aquí es la sumatoria de estos 6 valores que están aquí, que hacen referencia al tiempo 1. Estos 6 valores. Estos 6 valores los sumé y me dio 12.58. Este 11.73 es la suma de estos 6 valores que yo tengo acá. Esto es hablando en filas. Ahora, en columnas, igual. Este 12.58 es la suma de esta columna, de todos estos 6 valores. Y el 11.73 igual es la suma de estos 6 valores. Y el 24.31 es la sumatoria tanto de 12.58 más 11.73. Me da 24.31. O si lo prefieren, pueden sumar el resultado que les dio en estas dos columnas. Y nos tiene que dar igual 24.31. Bien, entonces, después del corchete viene un signo menos y viene esta operación, 12.58, que es este, más 11.73, que es este. Aquí hago referencia a los valores que me dio en filas. Todo esto es en filas. Y vean, cada valor lo tengo que elevar al cuadrado. Dividido entre ¿qué? Aquí yo pongo 6. ¿Por qué 6? Porque en esta fila
yo tengo 6 datos. Ahora, esta segunda operación me hace referencia a las columnas. Este valor 12.58 es el que yo tengo aquí, pero lo voy a elevar al cuadrado, más 11.73 elevado al cuadrado dividido entre 6. ¿Por qué entre 6? Porque en una columna yo tengo 6 datos. Por eso pongo el 6. Y por último, más 24.31, que es el total, dividido entre 12. ¿Por qué entre 12? Porque tengo 12 datos yo aquí. Entonces, siguiendo con las operaciones, aquí ya elevé al cuadrado y ya me salen estos valores. Aquí abajo elevé cada valor, lo elevé al cuadrado y ya me queda de esta forma. Ahora sumo mis valores. Estos dos valores los sumo, estos dos valores los sumo y me queda de esta forma. Ahora ya divido. Cada valor lo dividí entre 6 y aquí entre 12. Me queda 49.31 menos 49.31 más 49.25. Estos valores se quedan tal y como están. Ahora ya nada más hay que realizar la suma de estos 4 valores que están aquí en el corchete. Si yo sumo estos 4 valores, me queda 148.09 menos los 3 valores que ya habíamos obtenido. Este 148.09 lo tengo que multiplicar por 1/3. Cuando yo multiplico esto, me queda 49.36. Y ahora sí, vamos a hacer la operación. ¿Cómo la vamos a hacer? Así en este orden como está. 49.36 menos 49.31 menos 49.31 más 49.25. Y el resultado me da 0.000033. Y este valor es el resultado de mi interacción entre A por B. Perdón, la interacción entre A y B. ¿Alguna pregunta en esta fórmula? No, profe. Yo ¿No? sí. Así, a ver, ¿escucho? ¿De qué manera se multiplica lo de 1/3 por la otra cantidad? No me acuerdo cuál era. Ah, ok. En tu calculadora nada más, primero puedes dividir 1 entre 3. 1 entre 3 te va a dar 0.33, parece, algo así. Ok. Y ya ese resultado lo multiplicas por 148. ¿De acuerdo? Ok. Es como si Sí. ustedes multiplicaran un medio. Sabemos que si ustedes en su calculadora un medio, 1 entre 2 les va a salir 0.5. Y ese 0.5 lo multiplican por el valor. Es lo mismo aquí, 1/3. 1 entre 3 y multiplica. ¿De acuerdo? Sí. Gracias. Sí. Bien, ahora vamos a sacar la suma de cuadrados total. Este valor. ¿Cómo lo vamos a sacar? De esta forma. Aquí tienen primero, vamos a sacar lo que es FB. FB es un factor que se le llama factor de variación. ¿Y cómo vamos a determinar este valor? Vean, el total que le estoy señalando aquí, que es el 24.31, lo vamos a elevar al cuadrado y me da 590.49. Y lo voy a dividir entre 12, que es el número de datos. 590.49 entre 12 me da 49.20. Aquí ya saqué mi factor de variación. Este valor lo vamos a guardar porque lo vamos a ocupar a continuación. De esta forma. Estos son los 12 datos que me dio el ejercicio. Cada uno de estos valores que tengo yo aquí, lo voy a elevar al cuadrado. 219 al cuadrado, 215 al cuadrado, 216 al cuadrado, 24 al cuadrado, 188 al cuadrado. Cada uno de estos valores. Y aquí yo ya tengo los resultados de cada uno elevado al cuadrado. Ahora sí, la suma de cuadrados total, la fórmula, me dice que es la suma de los cuadrados. Es decir, cada uno de estos valores lo voy a sumar. Estos 12 valores los voy a sumar. ¿De acuerdo? Y me da la sumatoria de estos 12 valores, me da 49.3334.
menos el factor de variación que habíamos sacado. Y el factor de variación me había dado 49.2075. Entonces, al hacer la resta me da 1259, que es el valor que va a ir aquí, 1259. Al principio del ejercicio yo les había comentado que la suma de estos 4 valores me tiene que dar lo mismo. Por lo tanto, ¿cómo voy a sacar el error? De la siguiente forma. Voy a sumar el factor A más el factor B más la interacción y el resultado lo voy a restar a total. ¿Para qué? Para que ese sobrante de esta resta va a ser mi valor de 0.008267, que es el valor del error. ¿Sí quedó explicada esta parte? ¿Sí quedó claro? Pero ¿cómo era lo de el SS total, perdón? El SS es total. Ujú. ¿Cómo obtuve el valor? Sí, perdón. Es de tus 12 datos que te da el ejercicio, de los 12 valores, cada uno de estos valores lo vas a elevar al cuadrado. Y son estos resultados que yo les pongo aquí abajo. ¿Sí? Ahora, estos 12 valores los vas a sumar. ¿Sí? Suma los 12 valores que tienes aquí abajo. Por eso lo pongo aquí, suma de los cuadrados. La suma de estos 12 valores es 49.3334. Y se lo vas a restar al valor que nos dio en el factor de variación, que nos dio 49.2075. Tu resta te da .1259. Ok, sí. ¿Sí? Ok. ¿Alguien más iba a preguntar algo? No, profe. Bueno. Entonces ya lo demás, ya digamos que ya hicimos lo complicado. Lo demás ya es a partir de estos valores. Los grados de libertad A se refiere a las filas. ¿Cuántas filas tenemos? Nada más tenemos dos filas. Entonces es 2 menos 1, pues me da 1, ¿sí? ¿Cuántas filas? Esta es la primera fila, segunda fila. Ahora B se refiere a las columnas. ¿Cuántas columnas tenemos? Tenemos una, 2 menos 1, 1. Aquí tengo que multiplicar, así en resumido, es la multiplicación de lo que me dio en A con lo que tengo aquí en B. 1 por 1 me da 1. En el error es n menos 1. ¿Cuánto tengo en n? N vale 12. Menos 1, 11. Menos A, ¿cuánto vale A? 1, 10. Menos B, que vale 1, 9. Menos A por B, que es 1, 8. Entonces aquí tengo 8. Ahora n menos 1, tengo 12. Menos 1, tengo 11. ¿De acuerdo? Ahora aquí el medio de los cuadrados. Este es suma de cuadrados total. Aquí es medio de cuadrados. ¿Cómo voy a obtener estos valores? Simplemente vamos a dividir lo que me dio en la suma de cuadrados total entre su respectivo grado de libertad. De esta forma. ¿Sí? Entonces, cada uno de estos valores es el resultado que me dio aquí entre su respectivo grado de libertad. ¿De acuerdo? Y obtengo estos valores. Ahora, la F. El valor de F, ¿cómo lo voy a obtener? De la siguiente forma. MSA es este valor. Aquí vean. MS de A. Por eso pongo aquí MSA. MSB es MSB. Y aquí MSAB, MSAB. O sea, estoy haciendo referencia a esta columna. Entre MSE, que es el medio de cuadrados del error. Entonces, cada uno de estos valores lo voy a dividir entre MSE. ¿Cuál es MSE? Es MSE del error, entre este valor. Cada uno de estos tres valores lo voy a dividir entre este valor. ¿De acuerdo? Por eso lo pongo así. ¿Y cómo me da el resultado? Ya haciendo la división, 5690, 5690 y .0319. Ya tengo el valor de F del factor A,
el valor F del factor B y el valor F de la interacción de A con B. Ya lo que sigue es lo siguiente. Una vez que ya tenemos la tabla, vamos a obtener el valor de F crítica para hacer la comparación y poder resolver las conclusiones. Este valor de F crítica la vamos a obtener a través de una tabla, siguiendo esta sintaxis. Aquí voy a tener tres valores. El primer valor es el grado de libertad que le corresponde al factor A, al factor B y a la interacción. Entonces, su grado de libertad de A, ¿de cuánto es? Es de 1. Por eso pongo aquí el 1. El grado de libertad de B igual es 1. Por eso pongo aquí el 1. Y el grado de libertad de A con B, que aquí sería aquí, tengo 1. ¿Sales? Ahora, el segundo valor siempre va a ser el grado de libertad del error. El grado de libertad del error es 8. Por lo tanto, en cada uno va a ir el 8, porque es el grado de libertad del error. El tercer valor va a ser el nivel de significancia que estemos manejando. En este caso, en este ejercicio estamos manejando el punto 0.5. Por eso pongo aquí el 5, para indicar que es el nivel de significancia. ¿De acuerdo? ¿Sí quedó explicada la estructura, cómo se manejó la sintaxis? Aquí. Sí, sí. A ver, profe, ¿puede repetir otra vez? Porque como que se me anda trabando mi audio y ya me revolví. Ok. Tenemos que sacar la F crítica de A, la F crítica de B y la F crítica de A con B. ¿Sales? La sintaxis me va a marcar 3 números. Aquí voy a colocar 3 números. El primer número siempre va a ser el grado de libertad del factor A. Su grado de libertad es 1 del factor A. Ahora yo tengo aquí el B. ¿Cuál es su grado de libertad de B? Aquí 1. en B igual es 1, por eso pongo el 1. Y en la interacción de A con B, ¿cuál es su grado de libertad? Es 1 igual, por eso pongo el 1. 1. Y el segundo valor siempre va a ser el grado de libertad del error. Aquí lo marco en la sintaxis. Y el grado de libertad del error, ¿de cuánto es? Es de 8. De 8. Por eso pongo el 8 como segundo valor. Y el tercer valor va a ser el nivel de significancia que estamos manejando. En este caso, en el ejercicio, es de 5, es de 0.05. Por eso pongo el 5 aquí. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ok, ahora, ¿cómo voy a buscar estos valores en la tabla? De la siguiente forma. Esta es la tabla. El 5 es para buscar la tabla que haga referencia al punto 0.5. ¿Sale? Por eso pongo el 5. El 1 siempre lo vamos a buscar aquí arriba. El primer valor que yo tengo aquí. Este primer valor que yo tengo aquí, siempre lo vamos a buscar en la parte de aquí arriba. En este caso es 1. Y el grado de libertad del error, que es 8, siempre lo vamos a buscar en la parte izquierda, en la columna. Entonces yo hago una búsqueda cruzada. Aquí ya tengo el 8, ya lo localicé. Lo voy a cruzar con el 1, es 5.318. Por eso pongo aquí 5.318. Si nos damos cuenta, va a ser el mismo valor en los tres, ¿sí? Pero se puede dar el caso que el grado de libertad en alguno de estos tres, pues sean diferentes, ¿sales? En este caso me coincide de que sean los mismos valores, ¿de acuerdo? Entonces, 5.318 para los tres. Ahora, este 5.318 los voy a comparar con el valor de F. El 5.318 con el de A, el 5.318 con el de B y el 5.318 con la interacción. De esta forma. Y con esto concluimos. La regla de decisión para el tiempo. Como 5.318 de la tabla es menor que 5690, voy a concluir que el tiempo sí influye en la absorción del magnesio. En la siguiente hipótesis que teníamos, que era la del tratamiento, como igual el 5.318 de la tabla es menor al valor que encontramos con las fórmulas, concluyo que el tratamiento, que es el factor B, el tratamiento, sí influye en la absorción del magnesio. ¿De acuerdo? Y en la de la interacción, 5.318 es mayor al valor que me dio en la interacción. Por lo tanto, concluyo que la interacción del tiempo y el tratamiento no influyen en la absorción. Es decir,
de manera individual, cada uno de estos factores sí influye, pero de manera de, cuando ya hay una interacción entre esos dos factores, no influye, ¿de acuerdo? Sí, maestro. Bueno, la siguiente clase les voy a explicar otro ejercicio para que vaya quedando mejor entendido, ¿de acuerdo? Sí, maestro. Está bien. Ok, cuídense mucho, nos vemos. Sí, gracias. Adiós, adiós. Igual.